Edgar Blanco, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de verlos en llamas. Bienvenido a Chimenear. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. De verdad, para nosotros es un placer y un orgullo tenerte acá, una persona que ha logrado poco a poco en su camino, liderando varios proyectos que de verdad nos tienen extasiados porque pues son proyectos de verdad muy específicos como El Cuarto Pegable, Animal Extinto, el Grupo Huracán. Entonces nos gustaría conocer muchísimo sobre estos temas literarios, de cómo poco a poco has venido abarcando todo este proyecto editorial que es bien complejo. Y pues nada, le cedo la palabra a mi compañero Fabio. Hola Jam, ¿cómo estás? Edgar, Ahora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues como decía Jota, la idea es charlar aquí sobre todo este mundo editorial, específicamente sobre editoriales independientes, que pues realmente es un mundo totalmente nuevo para nosotros, pero pues que ha despertado bastante interés. Entonces pues esperamos conocerte pues un poco más y que nos cuentes de qué van todos estos proyectos. Entonces pues yo creo Bueno, que primero pues queríamos saber quién es Edgar Blanco. ¿de dónde viene Edgar Blanco? bueno, bien. No, chévere, gracias por la invitación. Pues bueno, yo soy profesional en estudios literarios de la Nacional, digamos, es como siempre que uno presenta hoja de vida, es como toca decir eso. Yo soy boyacense, vengo de una ciudad que se llama Duitama, que Ujú, ahora su alcalde quiere como revalorarla de alguna manera y ujú, encontró que hay como una reserva natural y sí, hay algunas especies de oso andino, entonces ok, está en esa campaña, ojalá que en algún momento pueda decir yo soy de la tierra del oso andino, porque del por oso ahora andino, soy como de un lugar que se dedica sobre todo al transporte de carga. ok, Y llegué, pues digamos, creo que para todos es sabido y cuando alguien se dedica a estudiar literatura, ahorita bromeábamos con eso acá, ujú, se hace como por elección y pasión, ujú, pero la preocupación de los papás siempre está como en el que van a hacer después, como y a qué se va a ujú. dedicar y de qué va a vivir. ¿Qué va a vivir? Sí. Entonces, y de cierta manera tienen razón, uno no lo tiene muy claro y creo que eso fue más o menos mi proceso, como que tratando de ubicarme en algún lugar. Apareció el Ujú, mundo de las librerías. Yo fui librero en reemplazo de un amigo ujú, en algo que se suponía que era un trabajo temporal y me terminó gustando tanto que sí, continué muchos años siendo como librero de oficio en un ujú, par de librerías que ya no existen, que sí, cerraron. Y allí también, dentro de ese mismo trabajo que hacía, sentí que hacía falta algo más, como que yo quería también ser partícipe del otro lado, o sea, de ujú, quienes hacen los libros. ujú, Y tenía mucha curiosidad por aprender, sobre todo, como que ujú. reconocía por un lado que hay una distancia abismal entre lo que yo aprendí en la academia y lo que se ve, digamos, como en el panorama literario actual o vivo, o sea, Ujú. y lo que ocurre en las librerías. Y, y luego había otro abismo entre entender cómo funcionaba, cómo se hacen esos libros. Sí, claro. Eh, entonces ahí me picó la curiosidad como por aprender y fue un proyecto que siempre estuvo como ahí latente Ujú. hasta que en 2014 me asocié con creo que la mejor persona para asociarse, que es mi actual esposa, en ese momento era mi pareja. Ok. Y sumamos como algo que yo más o menos intuía que tenía conocimiento, que es sobre literatura. Ujú. Y ella es diseñadora industrial y ella le sumaba el componente Claro. como de poder proyectar la editorial, poder Ujú. pensar la materialidad y bueno. Y cumplimos 10 años el año pasado Wow. y me parece que ha sido un camino muy interesante y uno Ujú. sigue descubriendo que sabe menos cosas. O sea, a medida que aprende unas, En el camino, sí. descubre Sí. que no sabe otras. Entonces también eso es lo lindo, digamos, de este oficio, que es como infinito y las reglas cambian cada año y en especial como el libro
justo ahora estaba leyendo un texto en el que comparaban el libro con la cuchara, como que son esos objetos Ujú. a los que Invaluables. difícilmente tú le puedes sumar Ujú, algo, como que te lo puedes imaginar de otra manera, porque es como que son casi que perfectos, o sea, y parece que han estado con nosotros siempre. sí. Entonces, en esa misma medida, pues todos los cambios técnicos, tecnológicos, pues han obligado como a repensar qué es el libro, qué es la lectura, en fin, y eso también obliga a que estemos como en constante movimiento, y eso ha sido muy valioso. Y Ok. los otros proyectos son derivados, porque tener una editorial independiente obliga a, a moverse, digamos, como por unos resquicios o unos canales a veces paralelos a los más formales. Y cuando recién teníamos la editorial con un libro, nadie nos recibía los libros Que la editorial es directamente. Animal Extinto, ¿no? Tú arrancaste fue con Animal Extinto. Animal Extinto. Vamos a colocarle Animal Extinto es la editorial con la que arrancaste hace 10 años. El proyecto editorial, sí. Ujú. Que no lo dije, pero digamos tiene como interés publicar narrativa, o sea, ficción, narrativa, y ensayo. Es básicamente como Ujú, nuestro catálogo se compone de esas dos cosas. ujú. Eh, y decía que no era tan fácil abrirse un espacio para un proyecto editorial pequeño. Sí. Y lo que eso también abrió puertas fue como a conocer otras personas que estaban en las mismas que uno. Ujú. Y al principio eran como, pues uno fortalece como amistades, es como cuando estás, no sé, vas a un lugar donde todos están vestidos de blanco y tú te fuiste de negro. Y la salvación es que entre otra persona también de negro porque es como Claro, que tú putas. te sientes el raro. Entonces más o menos eso pasaba, como que conocías a otro editor independiente en la misma lucha, Ujú. casi que de automático sentías como que había un vínculo muy fuerte de amistad. Ok. Y de ahí fue surgiendo como la idea de empezar a agruparnos y empezar a tratar de resolver problemas que en individual eran muy difíciles, ¿Qué tipo de pero problemas te puedes encontrar así como, digamos, un ejemplo? ¿Cuál fue el problema que más fuerte te el, sucedió? pues es curioso porque la primera pregunta que uno se hace cuando hace un proyecto editorial tiene que ver con, por ejemplo, dónde imprimir, Ok. cuántos libros hacer Ujú, y luego pensar en dónde los voy a vender, ¿no? Es ujú. como, al principio el deseo le gana a uno piensa en contenidos, entonces uno se Sí. enamora de un Ujú, texto, uno dice esto lo tiene que leer todo el mundo, o yo ujú. quiero publicar a fulanito de tal que vive por allá en, no sé, en un país que ya cambió de nombre 3 veces, por allá en la Europa Oriental, Sí. pero que todos quieren, que debería darse a conocer. Entonces uno parte de ahí, de ese deseo, y más o menos va como tentativamente encontrando ayudas y apoyos para resolverlo. Uno sabe que tiene que llegar a un libro físico, en el caso nuestro. Ujú. Entonces uno va intuyendo cosas, va mirando los otros libros y ahí va aprendiendo. Pero llega un punto en que cuando ya tienes el libro en tus manos, te preguntas, ¿y ahora qué hago con esto? Edgar, ¿Cómo se vende? ¿A quién se lo llevo? sí, Entonces ahí empezábamos a encontrar obstáculos como que había como un secretismo, nadie compartía esa información, como Sí, como ¿dónde quería. imprimo? Ujú. ¿Quién me ayuda a corregir este texto? ¿Quién me hizo esta traducción? ¿Quién es un diseñador bueno para hacer tapas? O cosas así. Ujú. Y empecé a darme cuenta que la ventaja que yo tenía sobre otras personas que iniciaban es que era librero. Claro, tú ya venías Entonces del yo le medio. vendía los libros a ciertas editoriales, de manera que ellos eran más abiertos conmigo porque Ya estaban había un feeling. agradecidos, exacto, estaban Ujú, agradecidos porque yo era parte, digamos, como de un engranaje comercial que ujú. les ayudaba. Sí. Entonces eso, ahí fue mi primera, como notar que hacía falta como que esta información fuera más abierta Ujú. y que de pronto si nos juntábamos como todos los que estábamos empezando y compartíamos como esa información, pues le podíamos evitar al que venía como el mismo error, ¿no? El mismo comienzo, como que podía de pronto eh, evitarse escoger mal o evitarse el desgaste a veces que te cierren las librerías, como que no te acepten los libros. Hay muchas Ujú. experiencias con eso, como que hay librerías que te los reciben y uno va muy ilusionado a ver mes a mes cómo le ha ido al libro
Wow. Y hay librerías que dejan el libro todavía en la caja, o sea que uno pasa un mes Ni siquiera, ni siquiera lo casi que en muestran. el mismo lugar donde uno lo dejó. Entonces Ujú. empezaba como obligatoriamente como a tratar de entender ese otro lado como más comercial. Y ese es el surgimiento de Huracán, porque Huracán sigue siendo un colectivo en el que De ahí pasa entonces de Animales Instinto, pues fuimos para Huracán, ¿ok? sí, Que es el grupo. hicimos como esta agrupación con ese fin, como podernos ver, hablar abiertamente de esos problemas y de la vida en general. eh, y tratar un poco como de darnos cuenta que en efecto tener ese hombro ahí de apoyo, esa ayuda, esa información, resolvía muchas cosas. La participación en ferias, por ejemplo. O sea, antes era impensable que una editorial pequeñita fuera Filbo. Filbo es un espacio de exposiciones, son como zonas francas que a nivel mundial claro. siempre tienen como unos costos muy elevados de exposición. Ujú. Entonces imaginarse que uno podía montar un stand allá para la Feria del Libro, pagándoselo solito, era casi que Imposible. un ejercicio que seguro iba a pérdida. Ujú. Hacerlo en conjunto Sí. permitía como que una inversión menor de cada uno nos diera al menos la posibilidad de empezar a participar. Y creo que fue uno de los ejercicios que también nos afianzó como grupo. Empezar a ver esa posibilidad de estar allí junto a otros proyectos. Edgar, o sea que, digamos, de cierta forma, lo del colectivo se puede entender como que ustedes van abriendo un camino, encontrando la forma de resolver unos problemas para, de alguna manera, como facilitarle un poco el trabajo a los que se van sumando. ¿Sí? Digamos, ustedes ya cometieron, no sé, estos 5 errores y pues la persona que llega a sumarse Ujú. ya encuentra con ustedes pues la respuesta. La tarea hecha. Sí, porque pues digamos Sí, que por otro lado también parece como medio quijotesco la cuestión de, sí, de embarcarse en el proyecto de asociar varias editoriales independientes en un país que no tiene como los mejores indicadores De lectura. Ujú. a nivel Latinoamérica. Ujú. Entonces es también como un obstáculo adicional. Digamos, ¿cómo han hecho ustedes también para afrontar eso, como para romper ese estigma pues de que la gente acá no lee mucho? yo creo que al principio uno no piensa tanto en eso, ¿sabes? Como que por eso hablo un poco como de que hace poco yo tuve que hacer como una especie de explicación de como de principios para una escuela de edición y me encantaba la definición que hizo una escritora brasilera en relación a los proyectos de editoriales independientes y es que creo que la primera emoción con la que surgen es la pasión. Ujú. O sea, y pues como y la pasión es buena y mala, es decir, una persona apasionada, digamos, vista desde afuera, pues es muy fuerte, es como, o sea, tiene digamos como se sobredimensiona, ¿no? Ujú. Sí. Pero al mismo tiempo, pues se enceguece, es decir, y eso creo que pasa un poco, como que uno no anda pensando en la estadística, ¿sabes? Como que Claro. el modelo de digamos, bueno, hay que decir otra cosa antes y es, cuando uno abre una editorial, pues tiene que acercarse a Cámara de Comercio y constituir una empresa. Ujú. Tal Esa cual. constitución no tiene, digamos, como un renglón separado, no es como que uno vaya a Cámara de Comercio de Bogotá y te digan, ah, es que es un proyecto cultural, vea, pase por esta puerta. Que No, allá te lo van toca a tratar. solo. Exacto. Entonces no, es una empresa común y silvestre, o sea, Ujú. y en ese sentido también empieza uno a darse cuenta que yo, por ejemplo, participé de seminarios de formación y lo que me daba cuenta es que, claro, hay un montón de advertencias en relación a, deberías conocer el mercado al que le vas a vender, el tipo de consumidor, cliente, ¿no? Todas estas estrategias, además metodológicas que hay. Y uno se da cuenta que uno no pensó nunca en eso, como que, y que quizás está bien, porque como que si las piensa y Estudio de las evalúa mercado, y por las decirlo sopesa, así. Pues, no arranca. nunca lo hace. Sí. No lo hace, sí. Entonces, el primer elemento es la pasión. Entonces, yo creo que eso por un lado. Pero por otro, cuando uno está imbuido como en un medio como este, es decir, cuando yo pasaba de lunes a, o sea, yo pasaba 7 días a la semana metido en una librería, también es como que se desvirtúa la realidad. Entonces uno cree que todo el mundo está leyendo, ¿no? Era Ok. otra época también, o sea, yo estoy hablando de hace más o menos unos 13, 14 años.
Ok. Entonces sí, en efecto, digamos, las librerías eran más visitadas y los mecanismos, digamos, a través de los cuales las personas iban a buscar libros o contenidos, era muy diferente ahora, ¿no? Que todo está ahí a la mano, literal, a la mano. Sí, sí. Entonces, quizás también había como una especie de mirada que no necesariamente coincidía con la realidad. Y esas dos cosas sumadas, pasión, más que uno creía que el mundo era de puros lectores, Ok. pues ayuda. Ya después uno sí empieza a pensar, y es una tarea que, digamos, curiosamente para mí se me ha vuelto más importante después de 10 años, empezar a pensar en quién está leyendo mis libros. Y es una pregunta que yo antes no me hacía, como que partía del hecho de que mi objetivo y mi trabajo era entregar algo de calidad. Ujú. Y por calidad me refiero a un objeto atractivo, porque hacemos libros impresos, con un contenido que ojalá sea algo que la persona que lo lea note que es especial. O sea, que yo siempre utilizo esta metáfora y es que valió la pena cortar un árbol, o sea, que el papel con el que está impreso se justifica, o sea, Ujú. que no es prueba y error, ni es desechable. Ujú. Entonces, Ujú. me concentraba mucho en eso, en que fuera de calidad. Pero ahora me preocupa mucho más pensar quién está leyendo, Ujú. cómo, ¿A qué tipo de público quieres llegar también, no? sí, y cómo nos leen, como que uno se podría sentir muy tranquilo en pensar que tiene un proyecto en Bogotá, con una sede y un espacio como este, el Ujú. Cuarto Plegable, en Ujú. Teusaquillo, y sí, Bueno, es ya, un ya te fuiste a otro lado. ambiente. Ya te fuiste a otro lado. El cuarto plegable es el sitio donde, para que la gente que nos está viendo, está como ubicado en la editorial exactamente, o sí, el cuarto plegable es la editorial, ¿no? Como tal. El No, cuarto, sí, el Cuarto Plegable es un espacio El espacio, ujú, sí, sí, sí. cuéntanos. en el que hacemos, digamos, como trabajo de taller, de escuela Ujú. y eventos. Exacto. Y ¿Mm? adicional tiene una librería de editoriales independientes Entonces, colombianas. cuarto plegable es una biblioteca, es donde hacen talleres como me imagino que de escritura, de edición, bueno, de todo lo que tiene que abarcar como la literatura, que para las Exacto. personas que de pronto están intentando entrar o sea, ingresar al tema literario, el cuarto plegable les puede abrir las puertas porque venga, usted tiene un texto o quiere escribir, venga y nosotros le enseñamos, le corregimos y entra como a talleres y toda la cuestión. Entonces, para que la gente vaya sabiendo qué es el cuarto plegable, porque estamos hablando de 3 puntos diferentes. Sí, pues Ajá. ahí sí quiero meter la cuchara un poquito. Pues digamos, tuve la fortuna de participar en un taller en el cuarto plegable el año pasado. Y digamos que realmente es bastante acogedor el espacio. O sea, Ujú. independientemente del espacio físico, es como la atmósfera que hay allí. Y tú mencionabas ahora, pues, tu periodo pues, de tiempo trabajando como librero, ¿sí? Digamos, seguramente muchos de los que nos ven dirán, bueno, pero específicamente, ¿qué hace el librero? O sea, tú nos puedes decir Ujú. como en pocas palabras cuál es el papel del librero, o sea, eh, qué papel tiene o cuál es la relación entre lector y librero. Es curioso porque hace poquito que hice un arreglo en la casa, volví a encontrar como la equiparación perfecta y es que es además súper conocida en el mundo de los libreros. O sea, Ujú. una librería, como cualquier otro espacio que se especializa en el comercio de un producto específico, o sea, la carnicería, Ujú. la Ok, sí, sí, verdulería, sí. ¿no? Entonces, igual, la Sí, sí, sí. librería, pues en términos prácticos y funcionales es eso, es un espacio donde se recopila la producción editorial y se clasifica y se organiza para que los interesados en adquirir libros pues puedan hacerlo, o sea, y puedan hacerlo de manera fácil, ¿no? Ujú. Y la comparación es con las ferreterías, porque lo que hace difícil la librería es que la librería tiene muchos ítems diferentes, o sea, todos los libros se parecen, pero cada libro es diferente. Y sus Total. contenidos son diferentes y los temas son infinitos, o sea, Ujú. hay libros sobre cualquier tema. Entonces, en ese sentido, lo que hace un librero en un principio es tratar de tener esa constelación, como tratar de tener esa cantidad y es como tan infinita de referencias en su cabeza. Ujú.
Y saber dónde están ubicadas, y todo, tratar ¿no? de pensar un poco en función de lo mismo. Por eso hablo de la ferretería. O sea, Ujú. yo sé que les ha pasado, porque a menos que sean súper técnicos, pero yo soy de los que va a veces y tiene como que hacer maromas explicándole al señor de la ferretería qué es lo que uno necesita, Sí, porque uno no sí. tiene Ujú. ni idea cómo se llama. El Exacto. ganchito, el tornillito, el Uy. aparatico, y ellos, y no, y que de cuántas pulgadas, ni la más remota idea, o sea, ¿no? Que el chazo de 3/8, de pronto estoy diciendo boba, lo Sí. que sea, pero, y entonces es lo mismo, es como, a veces las personas buscan el libro como también por encontrar algo en función de. Ujú. Puede ser entretenimiento, puede ser información, puede ser experiencia, la razón que sea. Entonces, en ese sentido, el librero tiene que tener esa capacidad de, a partir de conocer todas esas referencias, tratar de identificar rápidamente como en función de qué pueden operar. Pero a eso se le suma algo que también se hace muy complejo y es el gusto, Ujú. ¿no? Entonces, la gran mayoría de las librerías y las que, digamos, permanecen hoy en día, porque como les digo, hace 13, 14 años, quizás había una abundancia en otro sentido de librerías, o sea, había librerías técnicas, había librerías Ujú. médicas, había como en otro sentido, librerías de Enfocadas, ayuda, librerías enfocadas. religiosas, ¿no? Ujú. Creo que los modelos que ahora perviven son justamente más los de literatura general, que no necesariamente son específicamente literatura, digo, es como de conocimiento general. Y muy pocas ya apelan o apuntan a lo que pasaba hace muchas décadas, que es tratar de tenerlo todo. Por ahí la Lerner, ¿no? Ujú. Es como que tú puedes ir a la Lerner y buscar eso, un libro sobre carpintería, y te lo seguro que Te está. consigues. Sí. Ujú. Y tiene toda una sala sobre todo lo que se ha hecho en Colombia, entonces seguro si buscas información sobre, no sé, alguna planta específica que hay en el Pacífico, pues capaz que Ahí la encuentras algo. consigues. Ujú. Entonces, del resto, digamos que ya han virado a un modelo que tiene otro tipo de relación con los lectores. Y el lector mismo, ¿no? Ya uno casi no lee o no busca información en el libro, porque el libro ya no es ese objeto privilegiado donde uno antes encontraba todo. Por eso ya uno ni siquiera el directorio, ¿no? Sí. Ni los mapas, las guías de viaje, o sea, yo que vendí tantas guías de viaje, o sea, la gente se iba de paseo, Guía de y lo viaje. primero que iba era a una librería a buscarse una guía de viaje, ¿no? Que a Portugal, que a India, que a España, bueno, eso no existe ya. Entonces, El mismo internet lo agotó, ¿no? claro, ya hay otras fuentes de información más Ujú. rápidas, más Ujú. que están, como digo, en la mano. Que La se cosa, están actualizando constantemente. O sea, Sí, claro. exacto, tú encuentras la reseña del Ujú. hotel esto de la semana anterior. sí. Ujú. Y entonces podemos hacer como esa comparación en que, claro, ¿qué es lo que permanece ahora en el libro? Un poco como lo trascendente, digo yo, ¿no? Ya lo inmanente, como es poder resolver esas cosas, ya no. Ni siquiera las recetas de cocina. Sí, Nos eso ya tocaría también. bellezas de Sí, libros Ujú. de cocina. con ese tema. O Yo sea, tengo varios todavía libros de cocina. claro, Tengo hartísimos. o sea, valiosísimos, o sea. Sí. Pero, claro, entonces qué es lo que ha quedado como la trascendencia? Entonces ahí es donde también, digamos, abunda la literatura, la filosofía, ¿no? El pensamiento, muchos otros temas eh, que digamos que no están, que siguen siendo, digamos, como una búsqueda, porque pues todas las personas de alguna manera seguimos, aunque pareciera que sabemos lo que hacemos, Ujú. pues uno se despierta y vive, pero Sí. realmente saber hacia dónde va y por qué hace lo que hace, no tanto. Bueno, Entonces uno va encontrando sentido ahí. Entonces el librero es eso, el librero es una persona que está ahí, digamos, como haciendo ese puente. Ahora, en términos prácticos, es una persona que le toca saber cosas de Excel, saber facturar, ujú. saber hacer inventarios, estar ingresando libros a un inventario, es decir, se vuelve una especie de almacenista, de archivador, en muchos casos hasta comunicador, porque ahora que los canales de información son múltiples y dependen mucho de las redes sociales, pues el librero también ha tenido que convertirse en una especie de figura pública. Ujú. Entonces, pues digamos, son muchas tareas, pero sigue siendo, digamos, como ese mismo objetivo. Ok. Ahorita que tú estabas comentando de, bueno, el tema de para dónde vamos, qué vamos a hacer o cuál va a ser nuestro siguiente paso,
¿cómo estás viendo tú la correlación de las editoriales ya consolidadas, que son las propias, que son como 3 o 4 a nivel nacional? ¿Y tú cómo llegas a enfocar tu propia también editorial y empezar también a como a competirles? O sea, ¿tú cómo ves esa correlación con la editorial grande, con tu versión, digamos que arrancando, que pues bueno, yo no la veo que sea como tan minúscula, ya tienes un progreso bastante amplio, o sea, no eres nuevo tampoco en el campo, pero entonces ¿cómo va esa correlación? ¿Cómo la entiendes? Sí, la diferenciación especial, digamos, que le otorga el rótulo independiente a un proyecto, Ujú, en principio tiene que ver sobre todo sí tiene que ver con dimensión, pero no ujú, necesariamente en relación al tamaño por ejemplo, de la cantidad de libros que se hacen, o la ujú. tirada, o la infraestructura de la empresa, ¿no? Sino que Sí, sobre todo tiene que ver es como con el modelo de trabajo. La gran diferencia con los grandes, digamos, ujú, que es con realmente se hace competencia. Creo que es lo lindo del ecosistema del libro independiente, es que hemos ido aprendiendo con el ujú. tiempo que estamos ahí y hacemos cosas tan diferentes que realmente se nutre. Entonces Es más, con el no es, solo ejemplo, digamos, no es un ujú, sentido como de competencia tan directa. La forma, digamos, de hacer libros de manera mucho más comercial, sí, porque digamos que digamos, de principio sus modelos están buscando principalmente unos beneficios económicos ujú. y por ende se pasan por encima, digamos, otro tipo de valores que todavía existen en el oficio editorial. ¿Cómo Ese, cuáles? como por ejemplo el diálogo que se tiene como con el presente y Ujú, la capa social a la que pertenecemos. sí, ¿Sabes? Es como que un proyecto editorial independiente puede pensar y esforzarse y, dado que no es, digamos, es un riesgo que está asumiendo alguien y está dispuesto a hacerlo, ujú, eh, está en la capacidad, digamos, de decidir que este tema se tiene que dar a conocer. Así, digamos, un departamento de mercadeo le diga, no, esto de pronto no vas por ese no lado. va a tener Ujú, la velocidad ni la rapidez para la venta que necesitamos o la recuperación de la inversión. A veces uno se ujú, pregunta la importancia también que tiene, por ejemplo, el estado editor, y ujú, es cuántos libros que a veces tenemos y que podemos consultar no hubieran sido posibles sin unas inversiones tremendas que ujú, sabe uno de antemano que no se van a recuperar del propio ejercicio de la venta ujú, de esos libros. Entonces, ahí también digamos, el editor independiente opera un poco así. No pierde de vista, pues ujú. que es un ejercicio económico y que tiene que vivir y tiene que buscar la supervivencia de su proyecto a través de una estabilidad económica, pero no es la única razón, no es lo único entre sus decisiones. Entonces, y como el mundo cada vez se ha vuelto cada vez más mercantil, pues también uno se da cuenta que muchas veces los proyectos más comerciales, pues lo que están haciendo es tratar de cubrir un mercado, llenando, 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 entonces es una superproducción. Hoy en Ujú. día fácilmente se puede decir que hay más escritores que lectores, porque Sí, uno va a medir la cantidad de novedades que llegan a una librería y automáticamente sabe uno que es imposible que alguien los lea. Sí. Yo he visto, hace poco en TikTok me salió alguien que lee muy juiciosamente un libro por día y se le lleva creo que unas 8 horas. O sea, directamente la- está dedicado a leer. ujú. Sí, sí, sí. Y sabemos que, pues, que eso es como anormal, o sea, nadie puede dedicarle 8 horas a la lectura al día. Y ni siquiera él logra como llegar ni siquiera como a un 20% de la cantidad de novedades que salen al mes. Es decir, si te lees un libro por día, pues te lees 30 libros. Y Ujú. fácilmente la salida de novedades puede ser 50, 60. Entonces, esa hiperproducción también desemboca en eso, en pensar en lógicas que ya, digamos, también toman la distancia de la figura del lector. Por eso para mí es tan importante saber quién lee, no solamente quién compra. O sea, yo feliz, claro, si a mí llega alguien y me compra 500 ejemplares de un título mío, Ujú. feliz,
Pero si lo que va a hacer es irlos a tirar a un hueco y sepultarlos, Sí, me preocuparía, Ujú, sí, claro. ¿no? Entonces, Bueno, Fahrenheit, los quemaban. sí, digamos que en ese sentido, pues es lo de siempre, ¿saben? Es como lo que, sí, es decir, es como todo, es como uno sabe que es un tema de audiencias, donde las tareas de quienes trabajamos de forma independiente, pues no tienen la inversión ni la escala Ujú, de estos conglomerados económicos a los que pertenece el sector editorial. sí, No hay que desconocer que también dentro de esos proyectos pues siguen habiendo editores ujú, de oficio, consejos editoriales, y entonces por ahí es lindo que de las 30 novedades que sacan al mes hay un par de cosas maravillosas ujú. y van Edgar, de colados. sí, pues ya que tú mencionas esto de los grandes conglomerados y todo esto, pues digamos que pues, yo he percibido con esto de las industrias culturales, entonces digamos caso las plataformas de mainstream, De streaming. streaming, eh, que tienen un catálogo supremamente extenso de producciones, pero pues uno percibe que la inversión en publicidad y en difusión se la hacen a unas pocas. En el caso de los libros también uno percibe algo igual. Entonces hay un tipo de público que está esperando a que le digan qué hay que ver y qué hay que leer. Y muchas veces la gente lo hace por no quedarse por fuera como de la moda o de lo último, ¿sí? Ujú, Entonces, también hay un grupo de personas que están con ansias de explorar, entonces uno lo puede ver en el cine, lo puede ver en las series que están en plataforma, y con ujú. los libros pasa igual. Entonces hay gente que está atenta, entonces si el libro que está de moda es sobre la dieta para fortalecer, no sé, las defensas o algo así, entonces van y se compran el libro y tienen ya de qué hablar. Pero hay personas que tienen gustos muy específicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, haciendo con analogía, cómo ubicar a esas personas en el radar? ¿Cómo saber llegarle a ese público que está buscando algo, ¿sí? O probar algo, de pronto no sabe muy bien qué, y ahí me parece que el papel del librero es supremamente importante. Le diga, yo estoy buscando un libro como esto, que me genere esto, y que el librero tenga varias opciones y diga, mire, tengo este y este libro, y que muchas veces la gente está buscando eso, probar algo nuevo y no sí, atorarse con todas estas recomendaciones que le están dando, con las que Ujú, le están bombardeando. ujú. Sí, de Entonces, acuerdo. digamos, No es, o sea, no es nada fácil, yo no tengo como una respuesta como solución, sí, solo digo, es una tarea que creo que de diferente manera muchos emprendemos en relación a cómo encontrar esa persona que nos lea. Ujú, Eh, por un lado lo que dices es muy cierto, es decir, parte del problema, el gran problema para mí en términos culturales es esa palabra que se usa mucho que es como una homogeneización, que es como ahora todo es igual. Entonces sí, pasa eso y es que al final terminamos delegándole la función de elegir qué es bueno y qué es malo o qué nos gusta y qué no nos gusta sí, al tema como de la audiencia, ¿no? A la estadística. Y es verdad, o sea, directamente estas plataformas, y hay plataformas, digamos, en las que se rankean libros como ujú, esta que deriva de Amazon que se llama Goodreads, en la que ujú. efectivamente lo que están buscando es justamente saber qué está leyendo la gente para Y vender. justificarlo, ¿no? También, ¿no? Como justificar exactamente el texto. Sí, y muchas veces entonces también está en relación, digamos, a este concepto de popularidad que pues en redes sociales se ha ujú, aprovechado muchísimo con los números de seguidores, de me gustas, Ujú, este tipo de estrategias a través de las cuales se evalúa sin que sea notorio y todos estamos consumiendo de alguna manera. Entonces, lo problemático es que quizás hace unos años, y yo un poco lo que he hecho, para responder ahora sí concretamente, es pensar cómo se hacía antes. Hay una clave en lo que nosotros hacemos y no es gratuito que se llame Animal Extinto. Es ok. porque
yo parto, o sea, ya hace 10 años yo ya sabía que tener una editorial era ya algo anacrónico. Difícil, sí. Y pensaba un poco como es un oficio que está dejando de ser, por lo menos de la misma manera en la que se hacía antes. Y nosotros encontramos a un señor español y un librito que nos funcionó muchísimo para entender en qué era lo que nos íbamos a meter, que justamente el título de su libro trae libros del pasado y por qué no del futuro. O sea, como que la forma de hacer las cosas antes no necesariamente quedó superada, esa noción como evolutiva no es del todo cierta, y quizás allí puede estar la clave. Entonces, claro, es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces hay un señor allá, dueño de una red social, que anda levantando el brazo como loco, y mucha gente lo que dice es como, bueno, pues entonces bajémonos de aquí, o sea, vámonos. Sí, y crean pánico, ¿no? Están creando pánico. Y uno lo que dice es, ¿y será que sí logro algo saliéndome? O sea, realmente sí es que es por ahí, porque al final te queda el resto, es como, ¿qué hago yo? O sea, mi proyecto tiene cuenta en X, tiene cuenta en Instagram, tiene cuenta en Facebook, son las redes sociales que tenemos. Y quizás es más válido que todavía haya una voz por ahí hasta que la cancelen o la anulen, que siga advirtiendo sobre esto, ¿sabes? Como que sea el propio medio el que te permita entender que tienes que tener una mirada entre líneas, o sea, una mirada más compleja, una lectura mucho más compleja sobre esto que te están diciendo. Y quizás el camino, es lo que un poco pienso, es que hay que volver a eso, como a estos encuentros, o sea, que haya otro tipo de voces. Es una maravilla que cualquiera pueda alzar la voz. El problema es que eso no se utilice para que todos estén haciendo lo mismo, ¿no? Que todos estemos haciendo trends y entonces pues, no sirve de nada. Parte, digamos, como esencial para mí en mi concepto un poco como de lo que es una obra artística es hacer ruido. Es poder romper un poco como con ese equilibrio y esa forma, digamos, en la que las cosas se asumen como dadas, y que algo desentone, que algo permita que de vez en cuando nos preguntemos si eso sí está bien que se haga por ahí o no. Y eso digamos lo que requiere es eso, como también salirse de esas propias lógicas, lo que les decía, o sea, no está mal que en un curso donde te van a enseñar a ser empresario, tú digas, no, yo decido que esta herramienta me funciona o esto que me están enseñando me sirve y esto no. No todos queremos ser el mismo empresario. El sueño de todos no es estar lavando un yate en una playa, ¿no? Exacto. Para salir a dar una vuelta, ¿no? Y con cuidado de mojar mi reloj porque vale más el reloj que el yate. Entonces, sí, o sea, no es el mismo sueño para todos. Y empezar a entender eso, que quizás eso también, y ahí yo voy entendiendo eso, como empiezo uno a entender que uno está haciendo un proyecto editorial independiente, pero es más grande que eso, o sea, puede ser más grande que eso si uno también lo va perfilando a sentir que uno está ocupando un lugar privilegiado y especial a través del cual también puede hacer tener como un impacto, en mi caso, digamos, como en lo social y en lo cultural. Que lo que sé hacer es esto, pues lo hago desde ahí. A mí en pandemia me preocupaba eso, que veíamos como con cierta alarma, ¿no? Todos encerrados aquí en Teusaquillo. Claro. Y las banderas rojas, gente muriendo de hambre, gente enferma, no sé qué. Y uno decía, bueno, ¿y yo qué sé hacer? O sea, ¿yo cómo ayudo si lo que hago aparentemente no se roza como... No ayuda para ese momento, ¿no? Como es para esa crisis. Y creo que fue importante para empezar a pensar como que todas las cosas que hagamos sí deberían empezar deberían tener por lo menos esa ambición de ser así de importantes, como salvar ballenas o amarrarse un árbol para que no lo corten, ¿no? O sea, así, como que así sea el trabajo más, pensarlo así, porque si no es muy triste, o sea, ¿no? Claro. En últimas creo que el gran motor de casi todos es poder dejar esa huella, ¿no? Como que nuestro paso por no sea tan en anonimato, ¿no? Sí. Que pasemos, pero que dejemos algo, por lo menos, ¿no?
que se deje algo como que funcione, por lo menos, Sí. por lo menos. Hablando un poco más por el tema del cuarto plegable, que es donde me imagino que estás ubicado ahorita actualmente, cómo la gente puede acceder a ese tipo de proyectos que ustedes están lanzando para que la gente empiece a aprender, cómo ellos pueden acceder, cómo ellos pueden involucrarse, se pueden inscribir por la página, cada cuánto salen esos talleres de escritura. Es más, si quieres empecemos de pronto más hablando, ¿cuáles son los talleres que ustedes están enfocados? ¿Mm? Bien, pues nosotros iniciamos este espacio, es que eso tuvo también como un proceso. Al principio yo lo que buscaba era crear un espacio donde los editores nos encontráramos. Ok. Yo sentía la necesidad de ese diálogo entre editoriales independientes, hablar más libremente, aprender, porque uno no se las sabe todas, pero el vecino sí lo conoce, la vecina sabe lo que uno no sabe, entonces en un principio ese era el objetivo y no se ha perdido, todavía tenemos un espacio. Ahorita lo empezamos a programar para febrero y es un encuentro cada martes, un martes al mes, que se llama Grupo de Apoyo. Ok. Es literal lo que pasaba. Uno antes se reunía como a dar quejas, como a lamentarse. Como, no, a mí me Papá, pasó esto. Sí. Y lo hemos ido convirtiendo como, yéndolo, como perfilándolo en que esa queja se vuelva productiva o creativa, Exacto. vinculando a un profesional que sabe decirnos eso que de lo que todos nos quejamos. Entonces, eso es grupo de apoyo. Y está muy enfocado como al sector de los oficios del libro. Entonces, hemos tenido charlas sobre derecho de autor, hemos invitado a editores de poesía a que le expliquen a los lectores cómo es que seleccionan los libros que publican, sobre libros para niños, sobre comunicación, o sea, periodistas que nos indiquen cómo se hace periodismo cultural, cosas así, como tips, cosas así. Entonces, eso es grupo de apoyo. Adicional a eso, normalmente el espacio, digamos, tiene una agenda que se va organizando siempre alrededor del libro, pero también muy dispuesta a tocar otros límites como con otras disciplinas. Entonces, sí hemos tenido talleres de escritura, talleres de diseño, talleres de traducción, pero por ejemplo ahora se desarrolla un taller de collage que es buenísimo, lo hace Santiago Rivas, y hemos tenido, digamos, como otros eventos que mezclan como ciertas dinámicas. Entonces hemos tenido conciertos, hemos tenido cosas más performáticas, todo, pero un poco todo alrededor de los libros, porque también digamos que la tarea es un poco darnos cuenta que para muchas personas acercarse a un libro no es tan fácil. Sí, como llegar a él, como llegar a imaginarse que lo van a leer, y no es tan fácil porque hemos tenido también muchos preconceptos sobre lo que es leer y cómo invertir nuestro tiempo, entonces a veces sentimos que nos cuesta. Entonces también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hicimos un lanzamiento de un libro que se llama Siete Plantas, que es la experiencia de diferentes mujeres con la relación medicinal, ancestral, con cada una escogió una planta y cada una contó su experiencia. Entonces el evento fue pues una experiencia en la que la gente podía oler las plantas, ver las plantas. Qué chévere. Era más ritual. Y lo que hemos hecho es eso, como tratar de romper un poco como con esa forma. Ya la invitación es como tal a la gente, pues esto tiene también sus desventajas. Estamos en Teusaquillo, no todo el mundo llega a Teusaquillo, pero aparentemente no. Estamos en una zona porque la casa es muy bonita, entonces nos aleja un poco de la zona más comercial, que es como el Parkway y esas cosas, pero también nos da más tranquilidad. Entonces la casa no tiene como un aviso exterior, hay que timbrar para entrar. Pero yo siempre lo he dicho, no, no está tan a puertas abiertas. Estamos siempre de martes a sábado, de 11 a 7. Pero también estamos como en esta tarea de que no se sientan tímidas con timbrar y entrar. Pasar. La timbra que ahí estamos. Ok. Entonces es así, siempre estamos abiertos y dispuestos a recibir a las personas, a que puedan ver los catálogos. Yo creo que también es una ventaja que la librería solo tenga edición colombiana. Por ahí hay unas que otras editoriales latinoamericanas independientes muy graneaditas que hemos hecho ejercicios con algunas, entonces por ahí hay catálogos.
pero principalmente el proyecto es solo edición independiente colombiana. Entonces, ya de por sí me parece chévere que la experiencia de alguien a entrar a una librería no sea ver como el cúmulo de libros importados, sino específicamente lo que se está haciendo en este país. Los Hay nacionales. libros de muchas partes del país y de muchos temas. Entonces ya por el solo hecho de ver, conversar, yo creo que le alegran la vida a Manuela, que es la librera. Ok. Y se puede venir a sentarse, a trabajar, a leer, a tomarse un café, a tomarse una cerveza. Es para eso, porque de alguna manera también lo que hay que recuperar es como el sentido de comunidad y de lugares en los que pueda pasar esta experiencia de como de bajarle el ritmo y de pronto concentrarse en algo por un rato. De que se convierta más una colmena en un enjambre como normalmente estamos, ¿no? Sí, sí. Que sea una Y- colmena, no un enjambre. Y esa es, digamos, como la invitación y la experiencia y ha sido el esfuerzo por mantener el espacio. Es pet friendly porque además acá en la casa hay otra empresa. ¿Es Pet Friends? Y, Ok. y ellos traen a sus mascotas. Hay donde parquear la bici y es muy tranquilo. Y yo creo que es esa como la apuesta. A mí me gustaría como que más personas conocieran el espacio, que más personas lo habitaran, lo recorrieran. Creo que sí estamos muy pendientes. Es una tarea que, por ejemplo, las bibliotecas sí han logrado hacer muy bien en Bogotá. Yo recién esta semana visité la biblioteca, que es la sede de Bibliored, que está en El Paraíso, en Ciudad Bolívar, donde está el Transmicable. Y es de verdad que para uno es muy enriquecedor ver que en una tarde hay muchos niños en la sala haciendo mil cosas. No importa si están leyendo o están jugando videojuegos, pero es como Ser un espacio. saber que hay un espacio Ujú. donde pueden llevar a cabo unas actividades de Lúdicas. entretenimiento, de aprendizaje y donde además la ciudad de alguna manera responde como a esa demanda, ¿no? Y les ofrece, digamos, algo, ¿no? Y deberían haber más. Entonces creo que Bibliored en ese sentido, en Bogotá por lo menos, y sé por gente que lo ha visto afuera, es una maravilla, o sea, lo ha hecho muy bien. A nosotros nos falta, como ya, porque como está de por medio lo comercial, claro, muchas veces la persona dice, pero yo por qué voy a entrar si es que no voy a comprar nada, ¿no? Y eso es como un lastre que cargamos las librerías desde hace mucho, porque claro, también hay ese modelo de librería en el que tienen un portero en la entrada que esculca. Si no ¿Qué te niños ve está así llevando? como bien vestido y tal. Sí, sí, sí. O el librero ese erudito que se siente como que está en un altar y entonces llegas tú a preguntar así como, y no sé, te equivocas en decir la pronunciación correcta del autor o autora y ¿Tienes miedo? automáticamente te anulan, ¿no? Te hace sentir muy mal solo por no saber, cuando se supone que es el sitio donde uno va a preguntar. Sí, sí, sí. Entonces, Tal cual. ojalá ahí creo que se ha ido recuperando. Hay un tema de centralización que también es muy fuerte y justamente por este tema comercial pues no se ha logrado resolver, ¿no? O sea, no, las librerías estamos concentradas todas en las mismas dos localidades. Chapinero y Teusaquillo, me imagino. Sí, para mí ha sido valioso es ver. Centro, bueno, centro también hay harto. Sí, pero no tan o sea, sur no hay ninguna. Sí. Ok. O sea, como para decir calle 1, sur, Sí, no. no hay, de ahí para allá. Sí, no hay. sí. Hay otros comercios, digamos, de libro usado, otros proyectos que también me gustan un montón, pero que, digamos, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese sentido, pues va a llevar más tiempo y va a obligar un poco también, por eso también el nombre de plegable y es como, hay que salir, o sea, la idea es que nosotros podamos tratar en lo posible de armar y desarmarnos y poder ir a otros espacios en la medida de lo posible. Sí, pues lo que tú mencionabas ahora de como esa prevención y ese temor de las personas a acercarse a los libros,
es también como tratar de romper ese estigma, ¿sí? Porque digamos desde mi experiencia personal con personas que son que son contemporáneas mías, yo diría que más del 90% no coinciden la lectura como una actividad recreativa, ¿sí? Entonces la ligan o algo que se tiene que leer por cuestión laboral o por cuestión académica, y pare de contar. O sea, si ve uno con un libro, ay, usted está estudiando eso para que algún trabajo. Exactamente, Entonces no coinciden el hecho de que uno tenga un libro a la mano, que uno cargue un libro en su morral para en un rato libre entretenerse, ¿sí? Entonces ese estigma es algo que yo creo que hay que ir rompiéndolo. Lo de Biblioret, pues a mí me parece que es bastante importante en ese aspecto, porque pues uno encuentra que tiene una red de bibliotecas, hay bibliotecas barriales, pero que están ofreciendo constantemente actividades, charlas, talleres y actividades. Hay clubes de lectura para tercera edad, hay clubes de lectura juvenil, para bebés, ¿sí? O sea, para niños que no saben leer, entonces los papás van y les leen. Entonces me parece que esas políticas para acercar a la gente a los libros pueden dar sus frutos después, haciendo que la gente se acerque a las librerías, explorar nuevas alternativas, buscar nuevos autores, nuevas temáticas, y me parece que eso se facilita en la medida en que se puedan ir diseminando las librerías independientes en diferentes partes de la ciudad. Pero pues yo pienso que es una tarea articulada entre el distrito y pues ustedes los editores. No, y es lindo porque Biblioret, por ejemplo, ha tenido un acercamiento hacia nosotros. O sea, siempre hay una queja, y ahí siempre lo diré, así me sigan dejando como de lado. Y es que hay un plan de presidencia para la dotación de bibliotecas. La red de bibliotecas en el país no es poca cosa. Y yo he participado de un par de encuentros por regiones, donde van los bibliotecarios, y uno también dice qué trabajos tan bellos y qué personas tan bellas por el esfuerzo que hacen para mantener su biblioteca y mantenerla activa, a veces incluso en contra de las propias gobernaciones locales. O sea, qué sé yo, están ocupando un espacio que de pronto al alcalde se le ocurre que sirve para hacer más oficinas o para no sé, tal cual, cualquier cosa, y entonces los quieren sacar. Entonces, ante todas esas adversidades, ellos realmente hacen un trabajo tremendo. La cosa es que la adquisición de esos materiales pasa por esta entidad que se llama Funda Lectura, y no necesariamente se elige en la edición independiente como la que nutra estas bibliotecas. Entonces se compra mucho libro afuera, y abiertamente virtual. Eso hay, digamos, un montón de selecciones de unos materiales que a veces uno no se explica por qué lo están seleccionando, teniendo en cuenta a dónde va, ¿no? O sea, como que se supone que la edición independiente, de cierta manera, y lo es realmente, está más con los ojos puestos en este país. Entonces sí, realmente deberían ser los libros que habiten y que estén en esas bibliotecas. Con Biblioret eso sí ha pasado. Entonces también es valioso entender y saber que en algún momento alguien puede leer un libro de animal extinto, porque además es que, o sea, cuando yo llegué a esta ciudad hace mucho tiempo, la primera vez que yo pude sacar libros de la Universidad Central, ahí en la Nacional, me sentía la persona más rica del mundo. O sea, es como si me hubieran aprobado una tarjeta de crédito. Era como, Sí. o sea, me prestaban 10 materiales, y yo Me recuerdo está que yo dando me llevaba confianza, 10 sí. materiales. A veces devolvía 5 sin haberlos abierto. Sí. Pero era la posibilidad como de decir, tengo a disposición todo este material y me lo llevo a mi casa. Pues eso hace Biblioret. O sea, todos nosotros con la cédula podemos sacar libros. Hasta domicilio los recogen a uno. Sí, Entonces, sí. o sea, es un esfuerzo tremendo. Entonces, y ahí que alguien en algún momento diga, yo escuché que fulanito de tal hizo este libro, este proyecto editorial, lo puedo encontrar, me lo puedo llevar a mi casa, lo puedo leer, ya es una ganancia tremenda. Ahí ya hay un vínculo. Y en efecto, lo que tú dices, Fabio, pues toda la razón. Nos falta trabajar mucho más aprovechando estos espacios, justamente para dar a conocer nuestros libros. Biblioret también ha hecho un trabajo editorial, por eso habla del Estado como editor, que es maravilloso, porque han hecho unos libros que se nutren mucho de las comunidades y al mismo tiempo pensando en esas necesidades que ellos como proyecto de lectura tienen.
y las ediciones se regalan. Eh, O sea, directamente esos libros no tienen precio económico. Y tú miras y tú, o sea, uno como editor dice, pucha, le han metido toda, porque ni yo, o sea, yo ni teniendo pues un inversionista chino, haría estas ediciones tan bonitas ujú. que están haciendo. Entonces, ojalá eso, todos esos proyectos, ojalá, y eso lo que digo es, nosotros como ciudadanía, pues vale la pena es que reconozcamos eso y pues no lo dejemos dejar de ser. Empezar a entender que eso es lo que requiere una comunidad, ¿no? Sí, tal cual, más Necesariamente lectura. más. Yo no tengo nada contra las canchas sintéticas, porque además soy refutbolista, Sí, pero entender que todo es, o sea, como que lindo que sean es proyectos necesario. sostenibles en el tiempo, Ujú, ¿sabes? Como que, y que logren integrar eso, como ujú, prácticas. Y las bibliotecas son eso, una biblioteca, o sea, un solo repositorio de libros sin promotores, dirección, programación, todo esto no sirve. Y entender que esa Ujú. inversión que se hace, por ejemplo, lo que yo hago aquí en mi espacio, muchas veces tiene que costar. Entonces, algunos talleres, las personas tienen que pagar la inscripción, pero entender ujú, que en esos otros espacios se hace gratuito, ¿no? ujú. Entonces, aprovecharlo. Acá también a veces nos damos la pela y hacemos mucha cosita ¿Gratuita? de entrada libre y buscamos Ok. como otro mecanismo a través del cual encontrar la financiación. Y creo que eso es lo lindo de Cuarto Plegable, que busca un poco como ese Ujú. equilibrio entre tratar de ser ambas cosas. Súper. Todavía Edgar, sin éxito, pero algún día lo lograremos. súper, súper. Edgar, pues ya culminando y finalizando, de verdad agradecerte por esta entrevista, por mostrarnos tu mundo, por mostrarnos esa experiencia tan amplia que has venido logrando y que básicamente estás abarcando pues cada punto que necesitas como tal abarcar. Me imagino que obviamente la necesidad. Y pues nada, sí, lo último ya como por preguntarte es hacernos un resumen como de esas etapas en las cuales tú has pasado y que nos digas, mira, la invitación es esta, Cuarto Pegable, Animal Extinto es para esto y el grupo Huracán es para tal cosa, para que la gente quede con mi concepto un poquito más claro, ¿te parece? Sí, pues no, pues ya pues antes de todo agradecerles por el espacio. Tenemos esta editorial junto con mi esposa que se llama Animal Extinto. Creo Ujú, yo que nos hemos esmerado mucho en hacer unos libros que dicen mucho, o sea que estoy ujú, seguro que más allá de si les gusten o no, sobre todo no los van a dejar iguales después de la lectura. Ujú. Entonces, ujú, eso por un lado, cualquiera. ujú, Y estamos en librerías independientes. ujú. eh, Nos pueden encontrar en las librerías que hay en Bogotá o fuera de Bogotá. También estamos en Medellín y en otras ciudades del país. Y a través de Cuarto Plegable también las pueden adquirir por la página web. Que se me La olvida página decir web. eso, Ujú. esa experiencia ha sido linda de ver hacia dónde van los libros, Qué ¿no? chévere. Porque claro, Claro, una cosa es que la gente venga, otra cosa es que la gente los pida los y pida. ahí uno Ujú. también reconoce que no son vecinos, que el libro Sí, no se sí, está sí. entregando aquí a 2 cuadras, sino que está yendo más Sí. lejos y eso Ujú, es muy bueno. ujú, Y pues a que se den cuenta, nosotros tenemos en Cuarto Plegable una red en Instagram, ujú. tenemos la página web que tiene un blog que los invito a leerlo porque hay unas pasantes que han hecho un trabajo maravilloso de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Sí, de edición y literatura, y nutrieron ese blog el año pasado y está muy bueno, con ok. entrevistas, playlists, Wow, qué reseñas. chévere. Entonces ahí está la página, es www.elcuartoplegable.com. Yo le pongo nombres Súper. raros a las cosas para que los dominios no. Sea muy difícil, Sí. exacto, sí. Y, y Colectivo Huracán sí es una cosa más endogámica porque es un trabajo más de oficio entre editoriales independientes, pero si nos llegan a ver y esto nos alcanzan a ver antes de abril, tenemos un espacio que florece, me parece a mí, siempre en la Filbo, en el pabellón 17, Ujú. donde lo bonito es que probablemente se pueden encontrar con nosotros, o sea, conmigo o con cualquiera de los editores de alguno de estos proyectos. Qué súper. Entonces el Colectivo Huracán tiene su stand ahí y en Medellín también en la fiesta del libro en septiembre.
Por lo demás, creo que es más como el trabajo que hacemos con las librerías. O sea, desde si visitan cualquier librería, también pueden ir directamente a decir, ve, yo quiero saber cuáles son los libros que distribuye Huracán y verlos. Entonces, ahí los libreros también son una red amiga muy buena. Súper. Y ya, y esperar a ver si resulta algo más. Espero que no, porque ya. ¿Qué otro proyecto el saldrá? triple oficio ya no, me gustaría. Mi sueño verdadero es ser entrenador de fútbol, pero creo que no sé cuándo no sé cuándo lo logre. Todavía no. Todavía no es. Sí. Pero no lo descartes, no lo descartes. No, obviamente. quizás en una escuelita de niños por allá. Sí, no, exacto. De pronto me voy para, ¿cómo se llama ese país al que siempre golean en Europa? Pobrecitos. Esto. Que ¿Qué juegan es como más? los bomberos y los Sí, carniceros. hay una página, si no estoy mal, de eso de ellos que molestan mucho con el tema colombiano. Estamos invitando a Millonarios o a la Equidad a que jueguen un partido amistoso con nosotros, pero no me acuerdo el nombre. Y ya sé, San Diego es una vaina así. Es una cosa así, sí, que siempre Sí, las sí. eliminatorias son Los resultados golean. Siempre, sí. 12-0, 12-1, casi muy interesante. De pronto para allá. Eso. Bueno, pues ya para finalizar, pues yo quiero invitar a los que nos están viendo a que busquen el Cuarto Plegable en internet, en Instagram. Pues ahí van a encontrar el catálogo de los libros que hay disponibles, las actividades, ¿sí? Pues, los talleres, lanzamientos del libro, charlas que ofrece el espacio, ¿sí? La librería y el espacio que tienen pues para esto. Tuve la fortuna de leer uno de los libros de Animal Extinto, gracias a la recomendación de Ángela, ahí en el Cuarto Plegable. Un libro que la verdad pues me impactó muchísimo, todavía estoy tratando de digerir la historia. ¿Cuál es? Las 19 enaguas. Un librazo, sí, de César. Me César impactó Mackenzie. muchísimo, pero